Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Rafael González, desde México, y dando seguimiento a desafíos y oportunidades para los cristianos de hoy. Ahora vamos a ver en esta mañana y analizar el tema promesas que transforman la respuesta de Dios a la existencia humana. Y la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 20, dice muy claramente: pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo, con un resonante sí, y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios por su gracia. Quiero comenzar comentándoles una anécdota de cuando le hicieron una pregunta a Barry Bennett, un jugador de fútbol americano. Y él contesta: recuerdo cuando era niño y mi papá me avisaba que al día siguiente iríamos a pescar, a cazar o algún otro tipo de aventura. Durante toda la noche anterior me costaba conciliar el sueño porque imaginaba las grandes cosas que haríamos al día siguiente. Mi papá era un hombre de palabra y al escuchar su promesa yo sabía, sin duda, que él iba a cumplir con lo que me había dicho. Qué hermoso recuerdo de este hombre, porque habla de un papá, de un padre que realmente es de palabra, que es fiel a su promesa. Aún en nuestras congregaciones, mis amados hermanos, enfrentamos deseos, cargas profundas que nos llevan a desear acercarnos a las promesas de Dios. Lo cierto es que la Biblia nos habla de las promesas de Dios, pero también nos habla de sus mandamientos. Así que debemos entender que no somos meros espectadores de las promesas de Dios, sino que también somos protagonistas. Esto es, que estamos involucrados en la acción de la promesa. Toda la gente normalmente, incluso nosotros los creyentes, andamos en busca de las promesas como sanidad, restauración y paz, esperanza y consuelo, fuerza para vivir, plenitud, etcétera, etcétera. Pero yo tengo una pregunta: ¿por qué la gente y aún nosotros mismos buscamos esas promesas? ¿Sabe por qué? Porque vivimos tiempos extraños, estamos en tiempos complicados, pasamos por tiempos difíciles, hay miedo, hay duelo, hay tristeza, hay falta de sentido, hay mucha preocupación, existe incertidumbre. Pero la verdad que dice Pablo es que necesitamos de esas promesas de nuestro Dios, pero las necesitamos tener en nosotros en Cristo Jesús. Porque Dios ofrece bendiciones y de la misma manera pide obediencia. Amados hermanos, esto me lleva a capítulo 20 de Éxodo, en el verso 6, cuando dice: pero derramo inagotable amor por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. Ahora mismo, en este tiempo complicado, es muy común que se busque la solución de los problemas que se presentan derivado del diario vivir, y esto no es extraño para nosotros, porque muchas de las veces vivir sin Dios o muy alejado de Él, muy alejado de su autoridad, en los trajines de la vida, en el trabajo, vaya, todo lo complicado que se lleva en la vida en el diario vivir, hace que las cosas sean aún más difíciles. Y esa incertidumbre trae consigo la intranquilidad, trae la falta de paz. Es por eso que vemos personas, amados hermanos, que buscan el suicidio, buscan también desesperadas. Hay personas que buscan desesperadas esas promesas. A lo largo de la historia, Dios ha hecho promesas al hombre con un propósito, y el único propósito es ayudarle en la vida. Y esto me recuerda la primera promesa que hay en la Biblia cuando Dios da las instrucciones a Adán. Y en Génesis capítulo 2, verso 17 le dice: del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque si comes de ese fruto, sin duda morirás.
Adán y Eva no obedecieron la condición estipulada por Dios en ese momento y sufrieron las consecuencias. Es muy importante, mis amados hermanos, que sepamos lo siguiente. Cuando Dios habla en su palabra y nos dice promesas, es porque esas promesas llevan en sí el poder de Dios. Porque mire lo que Él declara: la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor, pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares que yo le envío. Eso dice Isaías capítulo 55, versos 10 y 11. Entonces, quiero terminar diciéndoles en esta parte que representa un poder cada promesa de Dios. La forma de cumplir con sus propósitos en la tierra es con su poder, a través de las promesas. ¿Por qué? Porque el poder de una promesa de Dios es grande. Una buena definición de una promesa podría ser, amados hermanos, una promesa de Dios es una declaración de parte de Él que lleva en sí el poder para cumplirse, siempre y cuando las condiciones se cumplan. Cuando pasamos algún tiempo estudiando las Escrituras, encontramos muchísimas promesas hechas por Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay pactos, hay compromisos que Dios ha hecho con el hombre a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, y estos pactos se basan en promesas. Por ejemplo, Abraham, que después se llamó Abraham, le dijo: haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Vemos a la nación de Israel y la misma humanidad en ese tiempo. Ese es el resultado de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Los propósitos de Dios no han cambiado aún con el paso del tiempo, mis amados hermanos, porque a través de esa promesa salió de ahí mismo, del linaje de Abraham, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, cuyo propósito, amados hermanos, fue bendecir a todas las familias de la tierra. Pablo lo dice de esta manera: y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Gálatas 3:29. Porque la promesa de Dios, mis amados hermanos, que le hizo hace miles de años a Abraham, sigue vigente, y la bendición de la promesa está disponible para quienes viven por fe, para quienes viven creyendo. También bajo ese pacto de la ley podemos encontrar las promesas de Dios. Y esas promesas que le hizo al bendecir a su pueblo, por supuesto, quiero decirles, existen condiciones que ellos tenían que cumplir para recibir el beneficio de esa promesa. Por ejemplo, Deuteronomio 28 dice muy claramente: si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, esas son las condiciones, el Señor te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Ese es el resultado. Y ya podemos leer en Deuteronomio capítulo 28, 1, 2, es lo que dije. Podemos leer después todas las bendiciones que Él les hace mención en ese capítulo. Porque las bendiciones que trae las promesas están vigentes hasta el día de hoy, mis amados hermanos. Están vigentes. Las promesas que Dios ha hecho y que sigue haciendo representan la manera en que Dios usa para establecer su voluntad en el mundo, para establecer su voluntad sobre usted, sobre mí. Ahora, cuando nosotros ignoramos lo de las promesas o lo hacemos muy pasivamente
lo pasamos por alto. Esto puede determinar, amados hermanos, la calidad de vida que tenemos. Porque lo leíamos en segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 20, que decía, porque las promesas de Dios son el sí y el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Es muy claro todo esto, porque en otras palabras, cada promesa que Dios ha hecho al hombre durante la historia sigue vigente y está disponible para quien la tome. Existen promesas inferiores bajo el Antiguo Testamento, es cierto, bajo el Antiguo Pacto, y promesas superiores bajo el Nuevo Pacto, que es Jesucristo, pero todas son el sí y el amén, o el aquí y ahora. Es como en un chofer, o el chofer de un taxi, que siempre que encuentra los semáforos con luz verde y nunca tiene que parar, porque la luz siempre está en verde. Cuando Él pasa con su auto, está en verde. Y así es nuestro Dios. Todo lo bueno que Él ha prometido al hombre está disponible para el creyente, pero las condiciones se tienen que cumplir. Porque mire, la frase que leíamos, por medio de nosotros, tenemos que cumplirlas. Significa que somos nosotros quienes determinamos si recibimos el beneficio de la promesa o no queremos recibir el beneficio de la promesa. Entonces, veamos la importancia que Dios hace en sus promesas, la importancia que Dios da en sus promesas. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo lo que recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4. Se las explico un poquito más sencilla. Todo lo que necesitamos para vivir nos ha sido dado. Ya está disponible. Segundo, ahora depende de nosotros, de nuestro conocimiento de Dios y de sus principios, para definir y determinar si queremos o no la promesa. Tercero, su gloria y su excelencia nos han dado promesas. Cuarto, para que por ellas participemos en la vida de Dios. Y quinto y último, para que huyamos de la corrupción que existe en el mundo. Mis amados hermanos, cuando dice, estas promesas hacen posible que ustedes participen, Dios declara claramente que la forma que Él ha elegido para que nosotros participemos de la vida abundante es que tengamos protección y que tengamos protección del mundo contaminado. Y esto es a través de sus promesas. Es la única manera en que Dios lo puede hacer. Mis amados hermanos, si vivimos por las promesas de Dios, o si no vivimos por las promesas de Dios, es definición nuestra. Pero si no vivimos por las promesas de Dios, estamos viviendo. No, estamos sobreviviendo. Porque Dios quiere cumplir sus propósitos y su voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Pero solamente va a ser por sus promesas. Ahora, si nosotros nos portamos ignorantes o despreocupados en cuanto a ellas, jamás disfrutaremos de los beneficios de esas bendiciones. Entonces, mis amados hermanos, para ir terminando, no dejemos pasar esta oportunidad de poder disfrutar las promesas que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Tomemos el tiempo necesario el día de hoy, pues es importante decidir hoy a quién le vamos a creer. Amados hermanos, amadas hermanas, deseo que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. Que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz en el nombre maravilloso de Jesús. Se despide de ustedes su hermano en Cristo, Rafael González desde México. Paz a vosotros.